Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Esto es El Juego Interno, el podcast de A Tiempo. Este espacio donde nos gusta conversar sobre lo que es crecer, rendir desde adentro, ¿verdad? Albert, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Buenos días. Contento una vez más, como siempre. Creo que siempre va a empezar igual, pero hoy bien, porque tenemos a un colega de profesión. Ahora lo presentas tú más al detalle. Tenemos a alguien que seguramente nos entiende, que ve el deporte parecido a como lo vemos nosotros, y que seguramente nos aportará una visión. Él ha estado en ámbito profesional. Ahora nos contará bien. Y va a ser interesante, sobre todo seguramente un episodio más para la gente más aficionada detrás de cámaras, digamos, de la Total. gente más técnica. Y a ver qué nos cuenta, a ver qué sacamos de hoy. Seguro que sí, yo estoy muy emocionado en realidad por este episodio, porque sí que hemos hecho bastantes entrevistas con deportistas, por ahí también tuvimos a Miriam en algún momento, y no digamos la primera vez que nos sentamos aquí a charlar, que fuimos tú y yo nada más, y creo que ahora ya podemos ir dando precisamente estas gotitas Ujú. de traer invitados con los que podemos ir un poquito más allá en cuanto al ámbito profesional puramente y por supuesto también la experiencia, porque creo que algo que hemos encontrado es que independientemente de los deportistas, los profesionales, pues todos hemos hecho deporte o hemos estado en algún ámbito Ujú. deportivo y pues eso sigue sumando. Así que sin más, sí, está con nosotros hoy Ferran Lanaumas. Bienvenido, Ferran, ¿cómo vas? Muchas gracias. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Albert? Pues aquí un placer estar entre colegas porque al final todos nos dedicamos más o menos a lo mismo, así que espero que sea una conversación productiva para todos. Correcto. Más o menos lo mismo, no. Todos somos autónomos, pagamos facturas, nos quejamos a Hacienda, así que en Sí, eso sí. más o menos lo mismo. Nada, eso es lo mismo. Yo voy a empezar con una cosa que es que me sorprendió cuando leí la ficha que me pasaste un Sí, poco sí. de él, la repasaba, y el tío ha hecho ciclismo. Sí, Ahora, sabes que lo mismo me llamó la atención a mí. En, Sí. en A Tiempo hemos empezado con un ciclista del Movistar Team. Y oye, nosotros, bueno, tú haces un poco Sí, más de sí, yo hago montaña. deportes de Vale. resistencia. Yo he hecho algo de carretera, pero muy nivel amateur. Y nos podía dar alguna clase. ¿Qué tal un psicólogo encima de una bici? Eso para empezar. Bueno, la verdad, ahora mismo estoy en muy mala forma. A nivel ¿Vale? de ciclismo no tengo mucho tiempo y tengo que retomarlo, pero sí que voy saliendo. Es más, yo empecé en la psicología del deporte gracias al ciclismo. Es decir, gracias al ciclismo estudié de tarde, porque por la ¿Vale? mañana sí podía entrenar más, porque sobre todo me di cuenta cuando salté a la etapa junior, que ahí ya te piden entrenar bastante. Claro, yo salía del instituto a las 5 de la tarde, en invierno. El entrenador Entiendo. me decía, te tocan 2 horas o 3. Y yo, ¿dónde? O sea, me voy al rodillo o a la bici estática porque es que no hay luz. Entonces fue cuando decidí cambiarme y ahí conocí a una chica que era tenista y ella un día me dijo, hoy voy a llegar tarde tal, que voy al psicólogo. Y yo, ostras, nos llevamos bien, estás bien, todo tal, no sé qué. La típica, la Lo típica típico, ¿eh? Que ahora desmitificamos, pero tú eres el primero. Vas el psicólogo, si no Claro, estás loca, eso debía vale. ser 2000, no sé, 2008, 2000 por ahí. Vale. Y le dice, pero ¿qué psicólogo tal? Y me dice, no, no, psicólogo del deporte tal, que en el club, competía en un club de tenis, no, que ahí teníamos una psicóloga tal, y es del deporte. Y yo, espera. Cuéntame, porque yo creo que en mi club no tenemos. ¿Eso existe? Sí, sí, y es como, y creo que lo necesito. Y le empecé a preguntar y dije, guau, esto mola mucho. Y yo hasta ese momento quería hacer café, quería estudiar INEF, y en ese momento dije, buah, ya se me ha liado porque ahora ya tengo dudas. Y empecé a investigar más y, pues mira, por el ciclismo, Pero no llegaste a ir al psicólogo. no. Esa era mi siguiente pregunta, ¿cierto? Vale. No. O sea, al final nunca le pedí el contacto. Es verdad que, o sea, yo creía que lo necesitaba más que nada porque es verdad, en esa época nadie entrenaba. Nadie Ya. entrenaba, no existía Strava, encontrar rutas para entrenar era complicado, entonces Claro. muchas veces repetías rutas porque no conocías más. Sí, sí. Entonces buscabas con Google, pero Google Maps tampoco es lo que es ahora, que puedes poner el Street View y realmente, pues sin salir Total. de casa, saber Ya. mentalmente por dónde vas a ir, eso no existía. Wikiloc era una idea nada más. Sí, no, era muy complicado y entonces muchas veces era perderte. Pero cuando estás entrenando, perderte según qué carreteras, pues no. Y con 16, 17 años, a tus padres tampoco les hace mucha ilusión que vayas solo perdiéndote por las carreteras. Y entonces al final
nunca llegué a ir al psicólogo porque mi necesidad era más que me sentía muchas veces solo, porque Ya. quizá era cada mañana y aparte yo iba como al revés del mundo, es Claro. decir, yo entrenaba de Y mañana, estudias por la tarde. estudiaba por la tarde, los otros que estudian de tarde eran también deportistas Ujú. y realmente, o sea, éramos la mitad de la clase que éramos como deportistas, tenistas, había... creo que casi todos eran tenistas. Tenistas, yo que hacía ciclismo, había otro que también hacía algo de bici de montaña. Natación, alguna natación. Sí, creo que alguno hacía algo así, o gimnasia o algo así, y el resto era gente que en ese momento nos parecían muy mayores, que quizá tenían 25, 27 años, pero entonces con 18 era como, estos abuelos, ¿qué hacen aquí? Y entonces te sentías muy solo, realmente, porque por la mañana estabas solo. No podías compartir. Claro, cuando los amigos por la tarde, tal, es que estoy en clase. El fin de semana estabas compitiendo. Entonces, era como pasas mucho tiempo solo. Cuando la carrera no iba bien, estabas toda la semana dándole vueltas. Entonces, pero al final, debería haber ido y no fui. Y que aún así, con que tuvieras equipo, sigue siendo un deporte donde generalmente vas solo. Sí, O sí, sí. sea, Sí, sí. Es verdad que hoy en día quizá hay mucha más gente que hace ciclismo. Entonces, Sí. cuando quieres salir quizá a rodar, puedes, porque claro, sí, a te veces, encuentras un grupo sí, o y... quieres quedar con alguien. Claro, a mí me decía 5 horas de fondo. Y yo decía, es que no había ni auriculares No, para llevar, claro. ni nada que podías escuchar durante. Te tenías que descargar música. El iPod. Eran El iPod. 5 horas con tu lavadora puesta y. Yo para dejar ya la parte de ciclismo atrás y invitarlo otro día como ciclista, no como Total. psicólogo. Bueno, como ciclista, mejor al que lleváis. Em, ¿qué le diría el Ferran de hoy, psicólogo deportivo, ya con tus años de experiencia, al Ferran ciclista de hace casi 20 años? Buah, le daría varias herramientas que seguramente me hubieran ido muy bien. Buah, esta no la había pensado nunca. ¿Qué le diría al Ferran ciclista? Probablemente intentaría practicar muchas cosas, porque por ejemplo yo empecé tarde en el ciclismo, entonces ir dentro del pelotón me costaba muchísimo, bajar me costaba muchísimo. Si me escuchan los de mi grupeta actual dirán, es imposible, eres un kamikaze bajando, pero en ese momento me daba miedo bajar, porque me comparaba con los demás, cosa que no debería haber hecho. Claro, yo empecé con 15, creo. Entonces, y yo todo lo que eran situaciones técnicas Ah. sufría bastante. Y entonces ahí me bloqueaba bastante y probablemente me hubiera ido bien varias cosas de las que hago ahora con los deportistas, de herramientas o de alguna técnica, yo creo que me lo hubiera aplicado 100%. Muy Me bien. hubiera hecho unas cuantas sesiones a mí mismo. Bueno, y vámonos moviendo, ¿verdad? Porque Sí, porque hay aquí chicha, ¿eh? ya la parte de experiencia y he visto, estuviste con el FC Andorra, ¿Sí? sí, por ahí con el DAM también También. y alguno que otro. Cuéntanos un poco ya en tu proceso profesional, luego de esto del ciclismo y todo, ¿cómo te fuiste moviendo ya a entrar a la parte de la psicología y qué es lo que te sigue moviendo ahora como motor para estar haciendo lo que haces? Es curioso porque yo cuando entré en la carrera y después, casi cuando entré en el máster, era como, yo el fútbol, he vivido mucho fútbol en mi vida, de pequeño había jugado, me gustaba como aficionado y era como, yo quizá deportes, baloncesto, ciclismo, es como, vengo de ahí, quiero trabajar más con deportistas quizá de deportes más individuales. Había hecho tenis en la carrera de como prácticas y luego he acabado en el mundo del fútbol y ahora te diría que el 80%, bueno, un poco menos quizá, de los deportistas que llevo tienen relación con el fútbol. Son ¿Fue, futbolistas, fue entrenadores. buscado? Fue casualidad de las prácticas. Es ¿Sí? decir, yo en el máster hice prácticas en DAM. Sí. Éramos 5 de prácticas. Es verdad que yo, algo que me han enseñado siempre mis padres es cuando hagas algo hasta el final y esfuérzate todo lo que puedas. Y creo que me ayudó algo muy raro, que es que yo era de Manresa y las prácticas eran en Barcelona. Entonces, yo bajaba y decía, ya que estoy aquí, ya no me viene de media hora, de una hora. Entonces, yo me quedaba pues hasta que me dieron 2 equipos alevines. Aparte, tuve la suerte de que en ese equipo de Levin habían jugadores espectaculares. No sé si alguno está a nivel profesional. O sea, a nivel profesional algunos se dedican, pero realmente, o sea, era una generación muy, muy buena. Y entonces yo me lo pasaba muy bien viéndolos entrenar y viéndolos jugar. Pero además era como, ya que voy, pues me quedo hasta que se duchen, tal, hablando con los entrenadores. O sea, yo pasaba muchas horas.
Claro, esto hizo que la psicóloga que estaba de referencia dijera, hostia, este chaval se le ocurra tal, está ¿Quién era? implicado. Cristina Lagarma. Vale. Y entonces de ahí, básicamente al año siguiente, ella necesitaba como delegar un poco porque ella ya iba un poco colapsada. Y me dijo, ¿te quieres quedar? Y yo, por supuesto. Y era curioso, que realmente creo que era el único que era de fuera. O sea, Claro. los otros eran de Barcelona. Porque yo me lo imaginaba en su puesto y era como, claro, ellos irse a casa son 10 minutos. Y yo tenía 1 hora, entonces era como, ya he venido hasta aquí. Pues si son las 11, son las 11, me da igual. O sea, un poco un ejemplo que a veces yo echo de menos a día de hoy con la gente que arranca. No, no hablo de los jóvenes, ¿eh? No, no porque ahora decimos, no, los jóvenes de hoy en día, no, pues como los jóvenes de hace 30 años o los de hace... Pero sí que a veces me doy cuenta, yo que a veces estoy en el otro lado, ¿no? La parte más que la que toca contractar, digamos, y te encuentras casos así, ¿eh? Y se agradece mucho, pero a veces echas un poco de menos ese punto, el inicio de ese punto de sacrificio, al final decir, ¿no? Y creo que nos cuentes un poco a nivel tuyo personal, tu experiencia en ese sentido, de decir, vale, estoy arrancando, esto me gusta, quiero que esto sea mi vida en un mundo en el que cuando tú empezaste, pues, tú hiciste el máster un par de años antes, después que yo. Sí, Tú hace 10 años. acabé 2016, Lo hablamos el otro día. Sí, creo, sí. creo Por que el ahí, 14 o el sí, 13, sí, por ahí debe por ser. ahí. Claro, era justo un momento donde la psicología a nivel Cataluña-España empezaba Sí, a sonar, pero no estaba como está ahora, ni y mucho. esperemos que no como estará en 10 años. Y era un sitio que tenías que picar piedra, pero ir gratis, cobrar muy poco, hacerte valer, demostrar, bajar de Manresa y tirarte haciendo prácticas una tarde esperando a que alguien en algún momento dijera, este chico va a ver qué tal, ¿no? Y ahora ya iremos haciendo un poco la cronología de tu evolución y cómo has llegado sobre todo a la Andorra, que a lo mejor creo que es el sitio más, Sí, en el profesional más top que has sí. estado. Hoy tengo varias dudas. Pero ¿cómo lo vivías tú eso? ¿Y qué consejo le darías a otro psicólogo del deporte que nos pueda escuchar, a que esté arrancando ahora, que ahora la sensación es distinta, porque ahora hay mucha más oferta, hay mucha más demanda, hay muchos más casos, hay muchos más másters, hay mucha más gente que hace? Ya es, bueno, igual que la psicología hace unos años se puso también en Sí. un sitio con bastante visibilidad a nivel de carrera, ahora la especialidad en deporte también se está posicionando mucho. Entonces, están cambiando está cambiando la situación para bien nuestro, para bien de este mundo, creo, y de todo el deporte. Pero ¿qué le podrías decir a alguien con tu experiencia? Decir, vale, estás arrancando, tío, tía, esto, ¿qué? A mí es que no sé si soy muy bueno dando consejos sobre eso porque sé que hay gente que lo ha hecho distinto y le ha ido genial. Entonces, yo cuento un poco lo que a mí me ha ido bien y que yo lo daría como consejo porque creo que para mí es la mejor forma de hacerlo. Seguro que hay otras más rápidas. Bueno, sí, No, seguro, pero al bueno, final ahora tenemos la suerte de tenerte a ti vale. delante. Sí, sí. Cuéntanos lo que a ti te va bien. Vale, yo lo que hice, porque aparte estudié fuera, yo soy de Manresa, pero estudié, como os he dicho, pero estudié en Tarragona, cosas de la vida, yo quería salir un poco de Manresa. O sea, cuando acabé el bachillerato es como, yo me quiero ir de aquí, estoy harto, para ver también, estaba harto de las carreteras, de ir en bici, estaba harto un poco de todo. Y mi hermana había estudiado música un tiempo en Tarragona o había como medio vivido algún fin de semana por ahí. Me dijo, wow, Tarragona mola porque es como Manresa, pero un poco más grande, hay playa, tal. Bueno, Como perdona, Manresa. que me perdone la gente de Manresa, pero Farran, o sea, Me- Manresa hace frío, hay No, nieblas. ella se refería al ámbito Vale, vale, social, vale, vale, de que vale. todo el Ok, mundo ok. se conoce, Estilo de vida, vale, vale. sí, que puedes ir andando a todos Vale, lados, que haces muchas subidas, eso no me lo dijo, pero también hace las mismas subidas sí. que Manresa. Sí, sí, no se parecen en nada. O sea, Sigue, mejor vivir en sigue. Tarragona que en Manresa, sobre todo por el clima. Y claro, entonces hizo que yo me fuera ahí. Cuando yo volví, hizo que la tibia que vuelves a casa de los padres después de 4 años viviendo solo y es como, yo que me voy. O sea, y me llevo genial con mis padres, o sea, me llevaba genial y me sigo llevando genial con mis padres, pero yo, cuando te has acostumbrado a vivir solo, claro, entonces Claro. yo me fui a la mínima que pude, me fui a vivir solo, entonces no tenía ni el colchón ese de vivo en casa de los padres, puedo trabajar gratis, no, no, o sea, yo tenía que pagar mi alquiler y entonces lo que hice es buscarme un trabajo, que es lo que recomiendo, que me daba mucha flexibilidad y tenía todas las tardes libres, pero sabía que me aseguraba pagar las facturas y tenía tiempo, fines de semana y plegaba relativamente pronto, encima también me podía como... O
si que un día necesitaba plegar un poco antes, me lo podía montar para plegar un poco antes. Creo que si eso lo escuchan dirán, no se podía plegar antes. Pero si te organizabas podías plegar un poco. Media hora antes podías plegar, ahora ya está ya prescrito. Entonces, eso me fue muy bien porque yo podía entregarme a las tardes, incluso hacer el máster, porque ya estaba en esta empresa cuando hice el máster, pero me permitió eso, estarme hasta las 11 de la noche en Barcelona, toda la tarde ahí sin cobrar nada o cobrando para pagar la gasolina y poco más. Entonces, me dio la oportunidad de ir creciendo sin que mi economía dependiera de eso. Vale. Y creo que eso es importante porque al final, si tú tienes que apostar fuerte por la psicología del deporte, como bien sabréis, desde el inicio Cuesta. es complicado. Claro. O te coge alguien y te dice, mira, te voy a llenar la agenda y te voy a ir enseñando, pero claro, que a mí esto no me pasó. Y Y te tuve vas a mucha... y te vas a un club y no te piensas que te van a pagar. No, es O que sea, no tiras ahora al bar si te pagarán 4.000 euros, ¿eh? Exacto. Ni de broma. mucho menos. Es más, y yo tuve muchísima suerte. Siempre estoy súper agradecido a Cristina porque ella me dio la oportunidad de DAM. Luego, cuando ya estaba en DAM, me dio la oportunidad de colaborar en el golf. Y a partir de ahí, de esas, yo creo que esas dos como currículums, me permitió luego entrar en otros clubs claro. en mi ciudad y de ahí crecer un poco más. Ese. Bueno, y también siguiendo sobre esta línea, porque creo que es algo que seguramente lo hemos visto todos, seguramente nos ha pasado o nos puede pasar aún, pero es algo que escucho yo muchísimo y lo he escuchado también, por ejemplo, con mis compañeros del máster. ¿Y qué hay con la parte del síndrome del impostor en esos momentos de tu vida? Porque es algo que a todos en algún punto nos llega a comer la cabeza y dices, wow, pero ¿y si no soy tan bueno? O lo que decías, porque la sociedad también con el ciclismo, decir, bueno, no soy muy bueno para bajar y tal vez ya lo tienes, pero no te lo vas creyendo. Y a nivel profesional, creo que a los psicólogos, y hablo en general, no específicamente solo el deportivo, sí que nos cuesta un poco esa parte, porque al final estás tratando con personas, sabes que lo que digas puede causar un efecto dominó o algo serio, pero al mismo tiempo puede ser algo que haga que la persona vaya para adelante y sea un éxito total. ¿Cómo lo manejaste? ¿Si te pasó? ¿Cómo ha sido? Te diría que no sé si a día de hoy a veces me pasa. Es decir, Claro. yo creo que el síndrome del impostor tiene como una parte buena, que es que no te deja relajar Sí. y te hace seguir aprendiendo. O sea, yo a veces lo siento y digo, voy a estudiar algo. ¿Será cierto esto? Es lo mejor que le puedo decir, ¿no? Te exige un poco. Es como, Vale. como tu parte perfeccionista de decir, tío, no pares. O sea, si ves un curso que puede ser interesante, que Hoy, quizás solo te sirve para ayudar a 2 personas, vale. claro. Lo haces, te vuelves a refrescar un poco. Yo lo tuve, es decir, al principio, recuerdo la primera vez que estábamos en un entrenamiento con Cristina y vino un chico alevín, creo que era alevín de primer año, o sea, que era un niño, que ahora lo sé, es un niño. Claro. Y me dijo, habla tú con él, que no sé qué le pasaba, estaba llorando en el entreno, habla tú con él. Y yo, ¿qué le voy a decir yo al niño? Si el niño sabe más de fútbol que yo, que probablemente era mentira. Pero, o sea, sentía el síndrome del impostor incluso delante de un niño pequeño, es que yo no sé nada como para ayudarle. Y ahí lo sentí, luego en las primeras sesiones individuales lo sientes, a la que haces un paso más y quizá empieces a trabajar con gente más profesional, lo sientes otra vez. Es como, cada vez que das como un pasito es como, pero yo estoy preparado para trabajar esto. Es verdad que con el tiempo te lo vas quitando y ahora, o sea, te digo que lo siento, pero pocas veces, pero también porque me lo he trabajado, Claro. es como, vale, o sea, está bien sentirlo para eso, ¿no? Para seguir formándote, pero es un sentimiento que aparece, pero no es real. Es decir, Claro. estás preparado y yo siempre me pongo en la situación de que yo no te tengo que cambiar la vida, que, o sea, yo intentaré ayudarte, Eso. pero quien se va a cambiar la vida eres tú y el esfuerzo es tuyo. Si lo conseguimos, genial para los dos. Si no, yo siempre lo voy a hacer con buena intención, entonces no puedo hacerlo mal. O sea, puedo hacerlo mal porque estoy cansado, porque no te digo lo que debería decirte o porque no lo digo con las palabras que te haga hacer el clic, pero no hay una mala intención, así que... Esa es buena, ¿eh? La de yo no te voy a cambiar la vida, Sí. porque a veces nos pasa. Y un poco juntando lo que decías, yo cuando tenemos gente aquí en Atempo, que tenemos gente de prácticas o gente que empieza con más o menos experiencia, es decirle, para empezar, ¿no? Combatiendo un poco este síndrome del impostor, confía en ti porque tú tienes algo que nadie
Porque casi nadie en el sector en el que estás tiene. Quien más y quien menos ahora dominas cualquier entrenador o domina un poco de preparación física, incluso nutrición, aspectos que ya llevan años más latentes y que se trabajan más. Pero lo que tú le aportes, la visión que tú le des, difícilmente se le va a dar a alguien que esté ahí, ¿no? Entonces también confía en eso, pues sobre todo sácate esa presión y ese peso de yo no te voy a... O sea, yo no estoy aquí para solucionarte la vida y decirte lo que tienes que hacer. Seguramente esa presión es la que te hace sentir el síndrome del impostor, de yo te tengo que decir algo que te haga el clic. Bueno, Claro, y esa presión es... pues es paradójico. Aparte, para mí es surrealista, porque después ves la realidad, ¿no? A nivel económico, lo que invierten, lo que dedican, pero cuando hay algún problema, cuando hay algo, vayamos al psicólogo, que me ayude. Tengo casos. Ayer me escribían de Costa Rica, de un club profesional de Costa Rica. Tengo 2 amigos que están ahí. Una situación X, una situación de conflicto interno del club X. Pensando, pero, o sea, tenéis, o sea, ¿qué hacéis con todo esto, no? Pero en ese momento, que es algo clave, que es algo que podría ser bastante trascendental, con un jugador muy bueno, con mucha proyección, a puertas de un contrato profesional, bla, bla, bla. Pero después la solución la buscas ahí. Bueno, es como. Uso esta reflexión porque me ha gustado para preguntarte, ¿cómo ves tú hacia dónde va la psicología deportiva? Ya no en tan. Bueno, sí, tu visión, ya sea desde la visión de los profesionales, todos los profesionales nuevos que están saliendo, a lo que se está generando, y también por parte de los clubs, ¿no? Cómo es la apuesta que hay, la gente, cómo lo ve, hacia dónde crees que va y si quieres hacer una comparativa con cuando arrancaste tú. Es que no lo tengo claro. Es que no sé dónde va. O sea, si te soy sincero, no sé dónde va. ¿Por qué? A mí siempre decía y sigo diciendo que me gustaría que fuera un poco como los fisios, que hace 25 años el fisio pues, era externo al club, la gente iba cuando tenía un problema, pero realmente dentro de los clubs no había fisios y ahora parece que un equipo Benjamín de básquet, no, bueno, mira, en básquet sería mini, no puede jugar si no tiene un fisio en el club o en el equipo. Claro, ¿me gustaría que esto pasara en la psicología del deporte? Sí. ¿Creo que está lejos? También. ¿Por qué? Porque creo que las estructuras de los clubs tampoco han cambiado tanto como para generar tanto dinero como para que esto se pueda dar. Es decir, porque el fisio ya ha entrado, entonces ese sueldo ya está ocupado. Entonces, un psicólogo es otro sueldo. El preparador físico también ha entrado. Entonces, es como, vale, en formativo, ¿cuánto deberían pagar los padres? Que esa es otra cosa, porque probablemente deberían pagar más, porque si no realmente es que por horas y por servicio es muy barato. Pero claro, probablemente si a los padres les dices deberíais pagar más y esto tendríais psicólogo, podríais tener un psicólogo en el club, creo que sería lo ideal. Pero claro, para los clubes ya es cambiarles las estructuras de cobros o de cuotas que tienen que cobrar, pero yo creo que el futuro es ese. Es decir, que todos los clubes puedan tener su propio psicólogo, aunque después cuando he estado dentro del mundo profesional te das cuenta que quizás esto funciona muy bien en formativos, pero no en Correcto. profesionales. Claro. Ahí va. O sea, ahora mismo, Fútbol Club Barcelona ha sacado Es- su departamento de psicología. Yo, por Y lo ejemplo, tiene derivado externamente, sobre todo por luego casos clínicos. vale. Claro, es Entonces, que si hablamos luego de Andorra, habla ahora mismo. es- O sea, sí. dispara, porque No, que luego vamos ahí, yo voy ahí. lo que he sacado de ahí es Los profesionales, perdón, no quieren un psicólogo que esté en el staff. no. Y menos en mundo como el fútbol o mundos así competitivos. Nosotros estamos en otros ambientes que sí que lo aceptan muy bien, hockey hierba, Claro. vóley, estamos en otro. Pero el profesional, el que sabe que se está jugando eso, Quiero que sea mío. exacto. Claro. Porque Es mi psicólogo. o entras bien o igual ese, vale, sí, pero ese después está con el entrenador. Y ahí hay temas de contratos, temas de... O sea, hay un montón de cosas. Y no lo Sí. quieren. Entonces la gente, clubes grandes que hacen. O eres Luis Enrique, que tienes al tuyo desde que saliste del Barça B, Sí. que lo vendes como tuyo y que tienes a persona que tienes Luis Enrique Y realmente es como, es mío. Si alguien lo quiere contratar, que lo contrate, pero es mío. Sí, sí. Es como, no lo toquéis. Sí, pero Luis Enrique, por ejemplo, ha llegado a decir, si alguien se cree que no va a jugar por ir a hablar con el psicólogo, seguro que no va a jugar. Vale. O tienes a persona que tienes a tío, Sí. entonces... Es otro mundo. Y el otro, ¿no? Y su psicólogo aporta, pero si no, bueno, es que la red es esta, que Barça, por ejemplo, o hay casos, hay un montón, bueno, tú llevarás muchos, nosotros llevamos muchos, de que están en estructuras profesionales y dicen, ya, pero es que yo no estoy cómodo, yo busco a alguien. Entonces, dudo, tú ahora decías la parte formativa, te he cortado porque eso es algo que llevo días
dándole ahí al coco y ahora nos dirás más, ¿eh? Pero yo creo que la parte formativa es imprescindible. Todos los clubes deberían apostar, Sí. todos. Formación, acompañar a entrenadores, familias o en la base. Por arriba no veo tan claro No. O sea, yo creo que sería termina siendo, en yo creo, un poco por presión. en la etapa profesional sería como, vale, existe esta figura, pero cuando saltes a profesional te la buscas. Puedes recurrir a la que tenías cuando eras pequeño o recurrir a otra persona. Yo sería más, o sea, que aparte ayudaría a desmitificar esa, o a quitar el tabú un poco a la psicología. Es como, lo he tenido desde pequeño, que eso Ya, pasa ya, mucho. Los claro. jugadores que han estado en canteras, que desde pequeños tienen psicólogos, es que es muy fácil para ellos llamar y decir, hey, necesito esto, porque saben en qué en qué les puedes ayudar, qué te pueden pedir, qué no te pueden pedir, porque es mal, esto tú no me vas a ayudar, me va a ayudar el otro. Entonces, porque si no, los otros es como, vale, me pasa algo, pero ¿a quién lo pido? O sea, Ya. ¿con quién tengo que hablar? Y a veces te viene y dices, vale, y ya son profesionales, y dices, es que no sé si tú me puedes ayudar. Y dices, es que deberías saberlo, más o menos. Es como, Ya. o sea, si compites de una forma y entrenas de otra, quizá ya te deberías haber dado cuenta que la solución quizás es mental. Y entonces en formatillo creo que es súper, lo que tú decías es súper importante, Albert, por que aprendan que esa figura existe y aparte de que les va a dar una de herramientas, Y preventivo. sí, les va a salvar de muchos problemas. Porque a veces tengo otros profesionales que dicen, no puede ser que hace 2 horas le he estado explicando esto a un alevín y tú no lo sabes. Es decir, o sea, tienes el mismo problema que un chico alevín. Es decir, si tú en alevines ya te pasaba esto, ¿cómo puede ser que nadie Claro. te haya dado la herramienta para que luego quizás te funcione mejor o peor, pero para que tú te lo trabajes? Como, hasta has pasado 10 años más sufriendo y ahora de golpe te estás jugando la vida, porque ahora ya te estás jugando dinero, te estás jugando contratos, Ujú. te está viendo gente pasarlo mal Ujú. y ahora buscas la solución cuando probablemente si en formativos hubiera ido psicólogos, lo hubieras solucionado hace mucho tiempo. Pero en profesionales es lo que tú dices. Sí. Ahí necesitan el suyo. Y a mí me gusta esto que estáis mencionando porque creo que es algo que yo lo he insistido mucho, pero que aún así vemos que no pasa, que es la parte de que en realidad mucho de nuestro trabajo realmente es preventivo. ¿Sí? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente nos busca cuando ya hay que apagar un fuego posiblemente y ves como ese círculo constante de, bueno, tengo este fuego que apagar, bueno, se apagó, pero entonces creo que ya todo está bien y sigo y luego otro y luego otro. Entonces terminamos en esa función de bomberos y tal. Pero, eh, y aquí es una reflexión tal vez para nosotros y quisiera saber tu opinión, obviamente, de, ¿será que somos nosotros los que estamos haciendo algo o dejando de hacer algo? No quiero decir haciendo algo mal, sino dejando de hacer algo para que en realidad llegue el mensaje de que tiene que ser preventivo, de que tiene que estar en la base, de que, o es simplemente lo que decías de las estructuras que todavía no confían en que esto va a funcionar o no queremos pagarlo, sin que sea una idea de repartir responsabilidades, pero también lo es, ¿verdad? O sea, ¿habrá algo que nosotros tengamos que hacer desde donde tú lo has visto y tu No sé si experiencia? nosotros estamos promoviendo eso, porque también es muy sano. Es decir, la gente normalmente a veces va al fisio cuando ya está que el reventado de la espalda. Y yo creo que uno de los problemas que tiene la psicología es que ¿cómo justificas que eso ha funcionado? Es intangible. Exacto. Es lo que dices, o Es, sea, no, Sí. es imposible. Es decir, tú tratas a un es muy subjetivo. claro, tú trabajas con todo un equipo, con todo el equipo de jugadores. Y es como, vale, ha habido dos que han estado fatal durante la temporada, han tenido altibajos a nivel emocional, se han autoexpulsado en partidos, o sea, han generado problemas. Dices, vale, el psicólogo no funciona. O no está funcionando la parte de control emocional de la psicología. Dices, no, es que tenías 7 que había posibilidades de que pasara esto, o que te quemaran el vestuario, o que te hicieran que dejaran de entrenar bien y entonces perjudicar al equipo. Claro, y has tenido como 2 mini casos y es como, es que no funciona. Claro. Pero es igual que yo cuando hablo con predadores físicos y es como, vale, vamos a hacer preventivo de cruzados. Y se rompen 2 los cruzados. Y dices, ¿ha funcionado o no? Y dicen, es que la probabilidad, tal como estaba el césped, tal como tal, era que fueran muchos más.
pero solo han sido 2. Y dices, vale. Pero claro, quizá el que mira las estadísticas dice, apartamos la prevención de cruzados porque si se nos ha roto dos jugadores los cruzados, es que esto no funciona. ¿Tú crees que la psicología terminará siendo un poco esclava de la estadística? Como puede ser relación física, fisioterapia, ya no te digo el aspecto técnico-táctico, que para mí cada vez más. Porque eso que tú dices, hay un intangible en la psicología que no nos permite medir nuestro impacto. Es el feeling que generes, la confianza que transmitas, las sensaciones, y yo siempre digo caer de pie. Si tú llegas en un sitio, hostia, hay un par de resultados, has hecho alguna dinámica, y la gente dice, no, no, es que el psicólogo nos va muy bien. Ya. ¿Vale? Pero si no, ¿cómo mides ese impacto? O sea, es muy difícil, ¿no? Entonces, o se convierte en algo mucho más mesurable. O lo podemos medir de algún modo, que yo creo que es muy difícil, porque es lo que tú dices, es muy subjetivo. Entonces, claro, ¿cómo mides que el jugador o la jugadora piense que tú eres bueno y que le vas a ayudar? Es que probablemente eso ya le ayuda. Porque tú le puedes decir la misma cosa y dirá, lo voy a aplicar al 100% porque esto funciona o porque me lo ha dicho él o me lo ha dicho ella. Claro, ¿esto cómo lo mides? ¿En un test o en unas pruebas? No, y aparte no puedes unificar criterios de trabajo. Es Porque imposible. igual que en prevención física, aunque tú puedas adaptar, porque obviamente adaptas, hay un trabajo físico muy genérico, todo el bloque trabaja lo mismo, entendernos, los profesores físicos no se pongan de culo, ¿eh? Tú en psicología sí puedes hacer una sesión de cohesión, o trabajar un tema de concentración, o aceptación del error, vale, pero después, o sea, el cerebro humano es tan complejo que obviamente pues toda la gestión emocional y todo lo que eso conlleva es extremadamente individualizado. Entonces, vale, si meto a alguien ahí, pues que mi trabajo va a tener mucho más sentido cuando yo vaya al milímetro y aún así, nosotros siempre decimos, no tenemos una varita mágica, o sea, es un proceso. Ojalá. Y, sí, bueno, ojalá, yo siempre digo, ojalá porque tendríamos una cola llena de gente delante, haríamos así, cobraríamos mucho dinero, Y la cuenta del banco llena. pero Podrías cobrar mucho menos porque sería muy rápido. pero te olvidas del proceso, que para mí es algo mágico, que es lo que nos hemos visto, Sí. o sea, que aquí ya llevamos algo de experiencia, la gente que le da valor al proceso, gente externa a la psicología, entrenadores, clubes, etcétera, etcétera, que le dan ese valor al proceso y están años contigo o te dan una oportunidad de trabajar durante X, ahí es donde, para mí, es donde está el impacto. Sabiendo que la parte de resultados, obviamente no dependerá de lo que tú hagas, pero es un añadido más. Y le da valor en ese proceso. Es decir, igual que cuidamos la parte física, el trabajo preventivo, la nutrición, el análisis de vídeo, yo sé que tengo un profesional de psicología que hay veces que no hará nada, entre comillas, ¿no? Va a parecer que no hace nada. Pero sé que está ahí, que está el detalle, que me trabaja la parte de liderazgo, que me trabaja con los que están descartados, que me trabaja con los jóvenes talentos que le está costando adaptarse, que me trabaja con los que vienen lesionados, que me trabaja con ese jugador top que lleva una dinámica, viene de la selección, con una dinámica mala y esos detalles Claro, tú el problema juntarás... es que a veces los clubs quieren cómo cuantifico lo que te pago, o sea, cómo sé lo que te pago, si es útil o no. Y dices, es que no es una ciencia numérica. A día de hoy la psicología deportiva y la psicología en general no es una ciencia numérica. Puedes pasar muchos test, pero es que yo tampoco, o sea, en mi despacho los test hay poquísimos Sí, sí. y Claro. te diría que el 99% de los deportistas con los que trabajo no pasan un solo test. Porque es que no creo que sea la solución. Te vale para decir, vale, pues mira, sale esto. Vale, pero ahora vamos a hablar y vamos a ver si realmente pasa esto o simplemente has contestado un poco lo que te ha parecido. Entonces, como no puedes cuantificar tu trabajo, Ujú. muchas veces que me dicen, es que claro, es que es mucho dinero tener un psicólogo por lo que nos estás Bueno, dando. claro. Y dices, es que tú no sabes lo que te estoy dando. Realmente, ¿Cuántas veces te han recaneado presupuestos? creo que O te los han bajado ya estando ahí, segundo año tan... Es que mira, tal, y claro, es que vienes 2 veces a la semana y cobras casi como el segundo entrenador. no te diría, Invento, no ¿eh? te diría todas las veces, pero en casi todas me han dicho, es que eres el mejor pagado por horas o es Claro. que... Y yo, sí. Esto me ha pasado en clubes de decir, sí, y aún así estoy mal pagado. O sea, que no es mi culpa que los demás les estés pagando en pipas. O sea, que por las horas que yo estoy aquí, por lo que vale todo lo que he estudiado, Por mi valor intangible. es que... Exacto. Y por lo que te puedo llegar a hacer ganar. Porque cuando ya estás en el mundo profesional, es que estás hablando
de miles y miles de euros de que un jugador que tú lo vendas Bueno, que, por medio exacto. millón. O lo que te voy a ahorrar que pierdas. Perdón, es que Claro. este tema me encanta y me enciende a la vez, ¿eh? Pero psicólogos y futuros psicólogos del deporte, paciencia. Porque os van a racanear. Pero Sí. clubes top. Sí. Bueno, Top, ¿eh? probablemente te van a recanear Más los top, ¿eh? mucho más los top que Que- el club que tiene Total. presupuesto que dices, tienen mucho presupuesto por el pueblo que son. Estos. No hace falta poner nombres, pero vamos a ir, ¿eh? Pues que es así, es que lo hemos vivido y es un... Sí. Sí, Es decir, claro, es que es lo que tú dices, eres el mejor... Y tú piensas, es que... Y seguramente estoy siendo igualmente mal pagado. Y tú dices, y creo que nos cuentes ahora un poco eso, perdón, claro, es que... No, a mí es el un tema que me encanta porque incluso, te digo yo, lo viví mucho también en clínica. O sea, que mucha gente que sabes que tiene el poder adquisitivo llega y todavía te dice, pero ¿y Una hora, por qué ¿eh? no es más barato? Yo, pero si vienes con escolta, o sea, he tenido gente que llega con escolta. O sea, No, es impresionante. y nosotros decimos regatear nuestra palabra. O sea, Sí, te regateaban la sí, sesión. sí, y dices, ¿pero qué te pasa? Entonces, y lo he vivido ahora en el deporte y entonces me pasa, o sea, a mí también me enciende el tema. Es Sí, impresionante. A todo esto, claro, tú has negociado con Gerard Piqué, directa o indirectamente. Con Gerard no he negociado. Pero indirectamente, de alguna forma, salía de su bolsillo. O sea, Ha salido de su bolsillo. cuando te regatearon, él diría, sí, sacar un poco de aquí. El ¿Cómo- el psicólogo. ¿Cómo fue en el Andorra? Cuéntanos un poco. Ahí es Buah. profesional, tú estuviste en segunda división. Estuve en segunda división cuando yo llegué, estaban en segunda división. Es decir, ¿Bajaste a primera ref? bajamos a primera ref. Llegué en marzo, finales de marzo, principios de abril de 2024. Vale. Quedando un mes, creo que quedaban 10 partidos. Íbamos últimos, casi lo medio conseguimos, pero fue imposible. Y entonces renovamos. Yo renové, el entrenador renovó, bueno, el entrenador que era Ferran Costa ya estaba renovado. Entonces él hizo un esfuerzo para que yo también me quedara. Fue muy complicado la negociación, porque claro, el presupuesto de segunda división a primera ref, pues bajaba todo, bajaron los sueldos a todo el staff, a fisios, para todo el mundo se bajó el sueldo, quitaron al doctor, íbamos sin doctor, cuando en segunda división había doctor. Entonces, ya la negociación fue complicada, porque aparte yo no quería dejar mi trabajo en Manresa, porque yo confiaba en mi despacho y tenía mi cartera de clientes y creía que si lo dejaba, hacer un all-in como yo había visto de qué iba el mundo de contratos y profesionales y tal, era como, yo no pienso hacer un all-in por un club, a no ser que me firmen un contrato de 10 años muy bien pagado. Porque si no, porque Mucho riesgo. claro, el día que Claro. te dejen, es lo que me contabas antes de empezar, ¿no? De que tienes que volver a generar la cartera. A veces cuando cambias psicólogos, pues claro, era conmigo mismo hacer exactamente eso. Es qué hago con mi cartera, que incluso me pasó ahora cuando dejé la Andorra, cuando se acabó lo de la Andorra, me costó volver a empezar. Era como, la gente se pensaba que seguía ahí. Ya. Y era como, pero a veces me abrían, Ferran, pero haces sesiones tal, sigues trabajando por tu cuenta. Y yo, sí, no os preocupéis. Es más, ni lo he dejado. Entonces, ese primer año renovar fue complicado. Porque aparte, vivir en Andorra, no sé si podéis mirar Fotocasa, Vitaclia, veréis que barato no es vivir en Andorra. Y más si no quieres dejar tu otra residencia en Manresa. Pues tú te mudaste a Andorra, ¿eh? Yo vivía la mitad de la semana. Vale. Yo de lunes a miércoles por la noche estaba en Manresa. El miércoles por la noche me iba a dormir a Andorra. Dormía y jueves, viernes, sábado, domingo estaba con el club. A veces tocaba viajar, a veces tocaba estar en Andorra. Y el lunes volvía a Manresa, o el domingo por la noche volvía a Manresa. Todo el lunes encerrado en el despacho. El martes era mi día de descanso, aunque a veces tocaba trabajar o alguna llamada. Y el miércoles otra vez todo el día en el despacho y coger el coche y otra vez en Andorra. Una vida bastante tortura. Desmitifícame un poco el mundo del fútbol profesional porque sé que me lo vas a desmitificar. Te he escuchado hablar en alguna ocasión. De hecho, hace un par de semanas estuvimos en el acto de clausura del máster de Autónoma, que estabas como invitado a una mesa redonda, muy interesante. Y quiero, porque yo he pensado como tú, de hecho, hay momentos como lo pienso, ¿no? En el mundo profesional nos gusta y poder vivir esas experiencias y tal. Cuando lo vives, ves, sobre todo a nivel de club, ¿eh? A nivel individual no, porque cuando te coge un deporte individual que apuesta por ti,
no te regatea el precio, sabe el valor que tiene, si puede te lleva todo donde pueda, pero con clubs y con fútbol profesional, ¿qué tal? ¿Cómo es el trabajo de un psicólogo ahí? Es muy, o Y sea, si realmente es lo que todo el mundo cuando salimos, ojalá estar en fútbol profesional. a ver, yo lo recomiendo. Hay que vivirlo. Si puedes vivirlo, vívelo. Y probablemente si es primera división aún debe ser más espectacular. En segunda división es espectacular. O sea, yo el primer día que llegué ahí a mí me chocaban cosas. Yo recuerdo que me lavaban la ropa el primer día, me dieron la ropa, tal, me dejan, la puedes tirar aquí cuando acabes, tal, la tiro, el día siguiente vuelvo a estar ahí, fui, ostras, Jordi, Johnny, muchas gracias, tal, por la ropa, es nuestro trabajo dejarte la ropa ahí limpia. Digo, ya, pero es que llevo 10 años sin vivir en casa de mis padres, entonces no sé lo que es que la ropa se limpie sola. Te llevaré la colada, pero Joder, la mía, ¿eh? Sí. Y entonces a mí era algo que me chocaba o... ¿Qué más? Cuéntanos más cosas que te chocarán del mundo profesional. No de que estaba todo súper organizado. Claro. Es decir, tú salías de un viaje y sabías en cada hora, que esto ya lo sabía porque cuando me había trabajado con jugadores incluso de la Andorra antes de subir, a veces ya me pasaba en el plan de viaje, en plan, vale, estaré en el hotel esta hora, me puedes llamar a esta hora si quieres, porque lo hacíamos así. Entonces, ya sabía que eso existía, pero cuando lo vives ostras, es que realmente vamos, y si llegas tarde hay multa, y tienes que estar en esa charla a tal hora. Eso está guay. También es verdad que te acostumbras a dormir en hoteles con antifaz y con tapones, porque nunca, cada día, como cada viaje prácticamente, yo creo que acabé durmiendo con 7 o 8 personas del staff en el año pasado, fácil, entonces te tienes que acostumbrar pues a dormir con distintas personas, distintos hábitos de noche, todo, y eso choca. O ir a los hoteles, ves muchos hoteles. Entonces, podría haber hecho un blog de comentar hoteles, porque iba guardando las tarjetas a veces de la habitación. Y cuando dejé Andorra, las tiré todas porque tenía, pero un montón de Al tarjetas. principio te hace gracia, lo ves, ¿no? Al principio me hace gracia. La Al final nevera, digo, ¿por qué me la llevo? Devuélvesela. Y al final ya ni me las quedaba, pero me quedaba, por ejemplo, creo que me quedé la del último viaje cuando subimos. Esta sí que me la quedé. Pero muchas era como, no puedo. No, ya, no tiene ningún sentido guardar tantas tarjetas. Es verdad que me las empecé guardando porque al final acabas descubriendo trucos en el hotel, claro, si tú solo te dan 2 tarjetas, si sois 2, claro, si los 2 os vais, la habitación, pues el aire acondicionado queda parado, entonces poníamos la tarjeta de otro hotel y poníamos otras tarjetas, que la gente lo hace con la tarjeta del súper, Sí. nosotros lo hacíamos de otros hoteles. Más cosas. Bueno, sí, ¿cómo era el trabajo, no? Ahí En mi caso, Entonces, después de primera red, volvisteis a subir a sí, segunda. el año fue muy complicado porque las expectativas eran máximas, éramos el presupuesto más alto. Realmente, cuando nos comparábamos con otros staff de otros equipos, nosotros íbamos a los desplazamientos, veíamos nuestro staff y nosotros éramos staff de segunda división. Es verdad que sí que nos habían bajado como el sueldo. Quizá, si miraban los sueldos, quizás no tanto, pero De estructura. Pero tú veías todo lo que llevábamos y éramos de segunda división. Es más, había jugadores que habían estado en otros equipos de segunda y decían, es que esto no lo teníamos en segunda. Claro. Es decir, estáis por encima de la categoría. Entonces, fue el año muy duro porque había muchas expectativas. Desde el principio es como, tenemos que subir. Y aparte se nos juntó que la cultural leonesa, desde el principio, fue como un avión. Creo que fue el líder desde la primera jornada hasta la última. Claro, entonces siempre era como, vale, nuestro principal objetivo, que era subir directos, está muy complicado, porque está 7, está 9, está 11, está 8. Era como, es que no lo vamos a conseguir. Y incluso esto hizo que a final de año fuera muy, muy complicado. Cambiaron el entrenador en mitad de enero, que en enero ya fue muy complicado. Y a partir de Cambio ahí... de entrenador y tú seguías, ¿eh? Sí, yo seguí, que me implicó, porque yo compartía piso con el entrenador, entonces me implicó cambiar de piso de un día para el otro. Es como... Ferran, no tenemos piso. O sea, tengo que dejar el piso. Claro, porque tú ibas con el entrenador que estabas antes. Yo entré, aparte de él, o sea, yo entré por mi cuenta, pero nos conocíamos de Manresa porque él había estado en Manresa, teníamos como amistades en común en el mundo del fútbol, entonces cuando nos encontramos ahí, ya habíamos hablado varias veces, entonces hicimos match y él me facilitó, en plan, vale, sé que vivir en Andorra, lo que os decía, es caro, vente a vivir conmigo, yo tengo en mi piso hay habitaciones, tal, entonces yo alquilaba habitación a él, y claro, cuando él se fue me dijo, Ferran, es que la inmobiliaria tengo que dejar el piso ya, o sea, lo siento. Y entonces me digo que el enero fue búscate la vida, encuentra una casa, un piso a tal, entonces
también me cambió completamente. O sea, yo tengo como 2 temporadas, porque era una casa, luego yo un entrenador, y luego otra casa y otro entrenador. Y a partir de ahí, es verdad que mejoraron algunas cosas dentro. Nos centramos más en. Quizá nos olvidamos un poco ya de ganar y nos centramos más en llegar bien a playoff, porque es verdad que estábamos muy lejos. Yo creo que eso fue bien. Empezamos a jugar bien, a jugar distinto, jugar quizá más parecido todos los partidos. Y dio la casualidad o que eso empezó a funcionar. También yo creo que lo que decías antes, ¿no? De que el jugador te vea como más distante del staff. Claro, al final ellos creo que también veían, aunque realmente no había comunicación sobre jugadores, es decir, compartíamos piso, pero no había comunicación, yo no le contaba nada sobre los jugadores. Al final para los jugadores como, es que vive con él, Claro. ¿qué le voy a...? Y entonces, pues a veces el jugador te pone a prueba, te cuenta algo que tú dices, o sea, es como, es un poco grave, ¿no? Está como al límite de... Pero no es muy grave. Es como si lo cuentas tampoco va a pasar mucho, tal, pero es como... Y ves que, vale, pasan 2 semanas, tú no has dicho nada, el jugador interpreta que ahí no ha habido ninguna cosa, y entonces te cuenta la mierda buena, el problema de verdad. Y dices, vale, o sea, era una prueba. Esto lo hacen en el mundo profesional, pero... Te ponen a prueba Te constantemente. ponen a prueba, sí. Claro, pero es que es normal. Es decir, yo hacía algo que probablemente al club no le gustaría, que es yo cuando entraba les decía, para mí ahora lo importante eres tú. O sea, a mí es verdad que me paga el club, pero el club me paga para que tú estés bien. Claro. Entonces, si para que tú estés bien yo necesito ayudarte a ti, aunque quizás lo que te esté ayudando un poco directamente no va a favor del club, pero va a favor tuyo. Entonces, y si tú estás bien, el club se va a beneficiar. O sea, yo lo veía así. Y el presidente del club diría, no, tú aquí lo que queremos, que es otro problema, es el club al final quiere información o quiere saber si está valiendo la pena porque te está pagando. Entonces, ahí se genera una situación que para el psicólogo yo creo que es muy incómoda. Entonces, yo si tuviera que volver es o soy del staff o soy de los jugadores, pero... Y que los jugadores quizá pues entre todos paguen, o que sería complicado seguramente, y yo estaba ahí y pensaba, esto mola mucho, o sea, esta experiencia mola mucho, me está enriqueciendo mucho, pero no es eso que yo pensaba. En un futuro quiero estar en el PSG o estar en el Bayern de Múnich o estar en el Barça. O sea, yo no pensaba tanto en qué club más top o quiero estar aquí toda la vida, Claro. en qué club más top puedo estar, sino pensaba, yo quiero ser psicólogo de jugadores externo. Es como, no Vale. quiero vivir esto, me gusta trabajar con ellos porque realmente es muy apasionante, pero quiero estar desde fuera. Es más, cuando se lesionaba alguno, hay un especialista en isquios de un fisioterapeuta que colabora con la Real, creo que es de Navarra, pero no sé si está en Pamplona, colabora con Osasuna, con la Real, tal, y nosotros a veces le mandábamos a algún jugador a que mirara cómo estaba de los isquios y tal, y pensaba, es que yo quiero eso. Es decir, Claro. yo quiero trabajar desde fuera de los clubs, que sea el jugador o que sea el club que te lo mande y te dice, mira, te pago para este jugador, tal, para que Un trabaje. experto y que te den valor Sí. por eso. Sí, porque realmente te valoran mucho más. Ya. Ujú. Es decir, aparte yo viví justamente eso. Y yo, esto no sé si lo he contado nunca en público, a mi entorno sí que lo sabes. Yo me sentía más valorado por el club, que no suene mal, ¿eh? O sea, yo me sentía más valorado por el staff del club y por el club siendo psicólogo externo de algunos jugadores de la Andorra que cuando entro y soy uno más del staff. O sea, ya no era especialista, ya no era Ferran el psicólogo de tal que lo llamamos para que nos solucione, para ver esto cómo lo podemos tratar o cómo lo podemos solucionar, sino Ferran es lo más del staff, hace bromas en el autobús, a veces dice tonterías. Y nos pasa una factura cada mes. Exacto. Sí, Sí. claro, es que te conviertes en uno más. Sí, sí. Total. Entonces yo estaba ahí y digo, o sea, y el staff era increíble, las personas, o sea, lo mejor que me ha llevado de ahí. Pero yo decía, yo quiero estar fuera. O sea, Total, quiero sí. ser O externo. sea, ese uno más, ¿no? Es un poco. Porque yo voy a cortar ahí, pues se está haciendo largo y tú tienes que lanzar algunas preguntas todavía. Como el concepto de desmitificar, ¿no? Esa idea de desmitificar de. A lo mejor no volvería a ser uno más, sin ser a esto como algo negativo, sino me quedaría más en ese segundo plano, plano externo de que me vengan a buscar y ir en esos puntos donde realmente creen que a mí me necesitan, ¿no? Porque a lo mejor en el profesionalismo ese uno más se diluye un poquito, ¿no? Sí, aparte eres el psicólogo de todo, lo que comentábamos al principio.
cuando eres el psicólogo de todos, Ya. Sí. o sea, vale, estás ayudando Termina de ser de nadie. estás Sí. ayudando el lateral izquierdo y luego entra el otro. Claro. Ya, ya. O sea, que es como, vale que cuando yo les decía, cuando entras aquí, para mí lo más importante eres tú y voy a intentar que tú juegues lo máximo y que tú des el máximo Pero nivel, es lo mismo con el otro. pero es lo mismo con el Exacto. otro. Claro, entonces, a veces esto es como, vale, sí, pero hace que ese match que decías antes sea más difícil. Sí, Entonces, yo creo que es más fácil, incluso cuando sales, es como, vale, ahora sí, ahora ya no eres de nadie más, ahora si Claro. quieres trabajamos. Pero ahí dentro, creo que quizá la sensación que yo me llevé es, ganas mucho valor a nivel externo, o sea, la gente es como, wow, eres el psicólogo de la Andorra, pero ahí dentro no sientes Claro, no ese, sientes eso. ese plus de valor y dices, no, yo me sentía más valorado antes cuando solo llevaba Claro. 2 o 3 del equipo y era externo. Es verdad que quizás no lo sabía nadie y la gente no era como, "Ah, el psicólogo de la Andorra". Es Sí. que entonces tienes que evaluar si realmente te compensa a ti o a tu ego. Es como, ¿es ego Sí, sí. o es que realmente me está sirviendo? Entonces, yo creo que está bien vivirlo y yo no me quedaría ahí para siempre. Muy Genial. bien. A mí me encanta la reflexión, creo que es incluso como buen cierre, ¿verdad? Porque el tiempo se nos ha ido acabando. Y porque me encanta el modelo, o sea, ese es el que a mí me gusta realmente, porque creo que, como tú lo dices, o sea, cuando estás ahí y eres uno eh, más que el valor que te pueda dar el club, creo que en algún punto las personas con las que trabajas tienen una línea muy fina y se diluye el tema de te quiero hablar de algo que me pasó con esta persona, pero luego sé que esta persona viene, lo que decías, y aunque es cierto que tenemos la confidencialidad, pero la gente de fuera muchas veces no lo termina de Tienen que creer. confiar en ellos en que tú vas Y, a aplicar eso. exacto. Y no te lo Entonces, puedes saltar ni una vez. Es decir, total, o sea, si te lo saltas una vez, Ya está. estás fuera del total. vestuario. Entonces, claro, es difícil, un año y medio ahí que dices, vale, te cuentan mil cosas uno de otros y es como, ni una vez Sí, sí. decir nada, porque sabes que un mínimo comentario estás fuera del vestuario y si estás fuera del Bueno, vestuario, y que es lo que dices, cuando eres de todos, dices, vale, esta información también me va a dar valor hacia el staff, si la digo, me voy a posicionar bien con el staff, pero entonces estoy pierdo la traicionando al información otro, siguiente. Claro. el otro uno te pregunta, Es Ah, difícil. incluso yo creo que para el club, no, que fue un poco la conversación que tuvimos al final, ¿eh? De que ellos me decían, es que quizá debería ser de los jugadores externos. Claro. Porque es verdad que ellos tampoco lo veían, que eso no lo he comentado, pero también en Andorra fue complicado porque cuando entré no había estructura de psicología. Entonces es Ya, como, haz lo que quieras, pero ¿en qué espacio? Porque, ya. o sea, está todo tan estructurado que es como, cuando cojo los jugadores, cuando hago tal. Claro, entonces se crearon muchas cosas, pero claro, poco a poco. Entonces al principio es como, vale, pero puedo coger los jugadores cuando quiera, puedo hacer lo que quiera con los jugadores. Bueno, sí, dentro del espacio, tal, no sé qué. Y me dejaron bastante, pero no había ninguna estructura. Entonces, también es complicado porque tienes que generarlo, no sabes exactamente dónde puedes intervenir o dónde puedes meterte, dónde no. Entonces, yo creo que incluso para el club es raro porque al no tener una estructura previa, tampoco podían comparar con nada. Comparaban con cuando yo era externo, Ya. que era como, vale, Claro. cuando eres externo nos va de puta madre, porque nos soluciona igualmente muchos problemas con los jugadores, aparte los jugadores entre ellos, si no son de la misma posición, se pasan el contacto y ya te lo arreglan igual, y encima el club Se ahorra. Total. a coste cero, es lo mejor. Bueno, y creo que también vale mucho la pena para otros profesionales lo que decías, ¿verdad? También probarlo, Está ¿sí? súper bien, sí. Porque así puedes tener también esa comparativa. Ferran, a nivel ya más personal, a nivel no solo la parte profesional, sino ya todo en conjunto, tú, ¿cómo crees o cómo dirías que es tu juego interno? ¿Cómo te manejas? ¿Cómo manejas emocionalmente? En general, ¿cómo ha sido? La gente siempre dice que soy una persona muy tranquila, y puedo parecerlo y seguramente sí, soy bastante tranquilo. Yo creo que es algo que he ido aprendiendo. Es decir, yo muchas veces he ido a másters, hice un máster en programación neurolingüística y yo creo que es lo que más me cambió. Es decir, yo fui ahí, recuerdo el primer día que le dije al profe Alan Santos, un crack de la programación neurolingüística, si nunca tenéis que hacer un máster sobre eso, id con él, en Barcelona.
Y yo fui y le dije, yo vengo aquí para encontrar herramientas para mis deportistas. Y me dijo, vale, Ferran, muy bien, hablamos el último día. Y cuando el último día fui, me volvió a salir, te hacía salir así como un sillón parecido a este, tal, te hacía salir y te preguntaba, y el último día, ¿qué has aprendido? Y dije, vale, yo pensaba que venía para herramientas para los demás y el que ha cambiado creo que soy yo. O sea, estuve un año y algo, quizá, yendo ahí cada 2 semanas o así, los fines de semana, y cuando salí de ahí dije, creo que el que gestiona distinto las cosas ahora soy yo. Es decir, entendí muchas de las cosas que a veces me cabreaban, lo del impostor, o sea, como que me reestructuró un poco y es verdad que luego esa forma de ver las cosas intento plasmarla en los deportistas, creo que hay una parte educativa hacia los deportistas y que intento plasmársela a ellos, pero entonces yo creo que si conocieras el Ferran antes de, creo que era 2022, quizá era un poco menos gestionado o Vale. más emocional y desde entonces quizás soy más tranquilo o evidentemente tengo mi carácter y puedo explotar en algún momento, pero es bastante más complicado que explote. Así que intento aplicar muchas veces, yo siempre digo, creo que es justo que yo me aplique lo que intento que los Claro. deportistas hagan. Es decir, yo a veces digo, si voy a jugar a pádel, me imagino yo jugando a pádel y un deportista ve ahí que yo estoy reventando la pala contra el cristal, dirá. Entonces yo siempre intento como incluso para probar, es decir, siempre que hago algo, me lo pruebo a mí. Entonces es como, vale, me Total. lo pruebo, bueno, esto funciona, vamos a probarlo con los demás. Entonces, creo que cuantas más cosas voy intentando aprender, también me voy gestionando mejor a mí mismo, que me queda un montón por trabajar, pero es verdad que quizá eso es una versión mejor de la que tenía hace 5 o 10 años y espero que peor que dentro de unos años. Buenísimo. Pues bueno, se nos ha ido el Yo tiempo, estoy Albert. enfadado hoy. Yo también. Estoy La enfadado verdad es que me porque queda Podemos, mucho, podemos hacer segunda y tercera versión parte de 2, esto. punto te 2, juro. punto 2. No, porque me han quedado cosas. Entrar en el mundo del En 2 fútbol semanas. me parece, Cuando queráis. me parece impresionante, o sea, el mundo del fútbol y cómo se percibe nuestro rol y nuestra Total. figura en el profesionalismo, la necesidad que genera, pues después el valor que se nos da. O sea, hay un montón de cosas de... Tú le preguntas a los entrenadores, ¿cuánto de importante es la parte mental en tus resultados? Muchísimo. 70%, 75%. ¿Cuánto tiempo dedicas? ¿Hay tiempo? Un 10 Sí. y sin saberlo. Entonces, es algo como, y conocer de primera mano a alguien que ha estado en un club profesional, más allá del morbo, ¿no? De la Andorra, de Piqué y esas tonterías, de cómo puede ser eso y todo lo que mitificamos del profesionalismo, ¿no? Los hoteles, el llegar, el tener la comida y tal. Esto te sorprende el primer día. Ya está, Seguro. claro, exacto. Es como viajar. Cuando, Sí. ¿no? Cuando eres jugador o entrenador y viajas, pues si después puedes ir y volver el mismo día, mejor que quedarte a dormir fuera, porque quieres estar en casa. Y me ha gustado y me ha quedado con ganas, pero aparte de este punto de cabreo, estoy muy contento. Sí, sí, la verdad es que yo encantado, sí, creo que Ah, nos lo disfrutamos mucho. Y agradecerte, Bertrán, A la vosotros. Un participación que placer. has aceptado. Y seguro te pediremos una segunda o tercera o qué sé yo cuántas más, porque ha sido muy bueno. Me encantaría. Y Me encantaría. aparte, Ferran, perdón, es uno de estos, bueno, no un nuevo psicólogo, pero obviamente ha crecido con toda la evolución que ha hecho claro, la tecnología y todo. Y sé que es un tío que pues usa la IA, pues es de estos más parecidos a nuestra realidad. Al final en psicología deportiva nuestros referentes es gente que hace 30 años que explotaron sí, y siguen haciendo prácticamente lo mismo. Gente buenísima, ¿eh? Sí. Profesionales impresionantes que claro. todos hemos tenido la gran suerte de conocer. Pero cuando les planteas cosas que hacemos ahora, ¿no? Lo dejamos para otro día, pero El próximo día les planteas y yo- te yo- dicen, un tío top, ¿eh? De lo mejor que ha habido. Te dice, ¿cómo? Y dices, ¿sí? Sí, sí. Claro, Claro. Sé que te refieres a la mesa redonda correcto. del máster. Creo que más de uno ahí se quedó en plan, ¿cómo? ¿Qué haces con...? ¿La IA para eso? Y dices, sí, es que me hace mejor la IA. Por supuesto. Y les estaba rompiendo la cabeza. Entonces, Bueno, Pues ya haremos algo para haremos hablar las sobre la otras, IA, creo que seguro. puede ser genial. perfecto. Pues nada, agradecerte una vez más, agradecer a la gente que nos está escuchando, a Unai Bits que está en los controles haciendo un gran trabajo. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Que nos sigan, que nos vean y que nos disfruten. Exacto. Bueno, Muchas gracias. Hasta la próxima. hasta la próxima.